La semana que está por concluir, no pudimos tener la participación del diputado federal Humberto Aguilar Coronado, como sucede todos los lunes. Estaba, pues, desvelado, vaya que trabajó el fin de semana. Y entonces le dije: "Oye, ¿por qué no hacemos un programa, un especial, un tete a tete?", le digo, para charlar sobre lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados. La óptica de Beto, pues, es siempre muy interesante, primero por la experiencia que él tiene. Él ha sido diputado ya, ha sido senador, ha sido el enlace de presidencia o de la Secretaría de Gobernación con la Cámara de Diputados. Entonces, tienes un background muy diferente a lo que cualquier legislador en este momento pudiera tener, o al común denominador de los legisladores. Si yo te dijera en una frase, ¿cómo definirías lo que ha pasado en esta legislatura, Beto Aguilar? Pues me parece que lo podría definir como una traición a la pluralidad y a la convivencia democrática de un poder legislativo que desde 1997 ha compartido, digamos, la responsabilidad de la dirección del país. Desde el 97 hasta 2018 habíamos vivido en gobiernos divididos, en donde quien gobernaba no tenía la mayoría para que primero no tenía la mayoría absoluta en 1997 y luego no tuvieron la mayoría constitucional. Y bueno, a raíz de eso, el 18 ya tuvo el presidente su mayoría constitucional y entonces traicionaron los principios democráticos de la convivencia en la pluralidad y se dedicaron pues a modificar lo modificable entre el 18 y el 21. Pero el presidente hizo mal sus cálculos y los resultados de la elección del 21 arrojaron que pues la ciudadanía impidió que nuevamente el presidente tuviera una mayoría calificada para reformar la Constitución. Y entonces se cerró al diálogo, no hay diálogo en el Congreso, no hay búsqueda de acuerdos, no hay búsqueda de consensos y por supuesto que ahora lo que se ve es que actúan esta mayoría peor que en el pasado. Siquiera en el pasado se cuidaban las formas. Ahora ni las formas se respetan, ni hay la posibilidad de que la oposición, las minorías, podamos tener decisión en lo que sucede en la Cámara y bueno, pues esto lastima enormemente a la democracia. Ujú. Hubo una portada de la revista Proceso, una nota que hablaba, entre otras cosas, de que volvían los viejos tiempos dorados del PRI. En otras ocasiones hemos platicado en este espacio sobre cómo se parece mucho lo que sucede hoy con lo que ha sucedido en el pasado. La forma de operación de los diputados de Morena es muy similar a la forma en la que operó aquel viejo PRI donde no volaba una mosca sin el permiso del presidente, ¿no? Era un control absoluto. ¿Sientes esta sensación? Mira, yo lo sintetizo en una frase, no son iguales, son peores, porque antes, sí, es que de verdad, mira, a mí me tocó la legislatura de la segunda parte del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y a pesar de que era un presidente que tenía visos de autoritario, la verdad es que sí logró consensar con la oposición diferentes reformas constitucionales que vinieron a cambiar este país en cuatro aspectos fundamentales, por lo menos: relaciones iglesia-estado, la tenencia de la tierra, la educación, y por supuesto se dieron los primeros pasos para avanzar en el desarrollo económico de nuestro país, después de haber venido de diferentes crisis económicas en los sexenios anteriores. Sí utilizaban su mayoría, por supuesto, pero escuchaban a la oposición, se seguían al proceso parlamentario y se votaba. Y si tenían la mayoría, como la tuvieron, pues nos ganaban. Si consensaban, pues íbamos juntos en esta responsabilidad. De ahí nace la acusación hacia los panistas de que
todo negociábamos con el PRI, pero negociábamos las reformas que nosotros queríamos que salieran adelante. Las que no, evidentemente, se las votábamos en contra al presidente de la República y a su mayoría. Ahora no, esta mayoría indolente que sabe que no puede reformar la Constitución, pues su presidente les ha instruido a esas bancadas a modificar ordenamientos secundarios, ya que para ellos solo requieren la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Pero desafortunadamente, esta mayoría indolente, como yo la he llamado, de los diputados de Morena, del Verde y del PT, presentan las iniciativas que les ordena el presidente, pero sin ningún recato parlamentario y sin ninguna dignidad legislativa, le dispensan todos los trámites a las iniciativas y las someten a votación de inmediato. Humanamente, Jesús Manuel, es imposible leer 8 iniciativas en un momento tan corto y sin dictaminar, votarlas. Es decir, esta mayoría indolente, además de indolente, es una mayoría ignorante, que no sabe lo que está votando y no sabe el daño que le está haciendo al país. Te pongo el ejemplo de la desaparición del INSABI, ¿sí? El INSABI lo crea este gobierno para sustituir el seguro popular que creó el presidente Vicente Fox. En todos estos años se le invirtieron 500,000 millones de pesos para que tuviéramos un sistema de salud como Dinamarca, dijo el presidente. Bueno, 3 años después, mediante una iniciativa de ley a la Ley General de Salud, una iniciativa de modificación a la Ley General de Salud, desaparecen el INSABI y crean o pasan todas las responsabilidades de salud al IMSS Bienestar. ¿Por qué lo hacen 1 año y medio antes de terminar el gobierno? ¿Dónde quedaron esos 500,000 millones de pesos? ¿Por qué hay desabasto de medicinas? ¿Por qué no hay seguridad para esos 15 millones de mexicanas y mexicanos que se quedaron fuera del seguro popular? ¿Por qué no hay medicinas para los niños que tienen cáncer? ¿Por qué no hay camas de hospitales suficientes o no hubo en su momento para atender la pandemia? ¿Por qué no hubo y no hay todavía una vacuna que se había anunciado precisamente para enfrentar el COVID? Todo esto que te estoy diciendo es solamente de un tema, el INSABI, pero también le otorgan, por ejemplo, por tiempo indefinido la operación del Tren Maya al ejército, militarizan el espacio aéreo, le otorgan la operación del fideicomiso turístico al ejército, con lo cual se le otorgan pues, los ingresos provenientes del turismo al ejército. Y lo más grave, evitan la vigilancia en la venta de bienes nacionales. Por eso el presidente no quiere al INAI, por eso quiere desaparecer al INAI y por eso ha instruido a su bancada del Senado que no nombren a los comisionados que puedan hacer que el consejo, perdón, el órgano superior del INAI sesione y pueda trabajar dándole respuesta a las solicitudes de información de los diferentes ciudadanos. Es grave lo que está pasando. En el pasado se acuñó alguna frase por parte de la oposición del PAN, fundamentalmente a los legisladores priistas, a la mayoría, a esta aplastadora, ¿no? En la Cámara de Diputados, cuando los panistas no podían detener ninguna de las iniciativas que mandaba Luis Echeverría o López Portillo, cuando la nacionalización de la banca, por ejemplo, te pongo el caso, o las reformas estructurales que presentó Carlos Salinas o Miguel de la Madrid o qué sé yo. Se decía que las leyes se aprobaban al vapor. Tengo la impresión de que hoy día sucede lo mismo, Beto Aguilar. Sí, pero antes había debate parlamentario, antes había respeto a las reglas del juego del proceso legislativo de la Cámara de Diputados y Senadores. Perder una votación en una democracia parlamentaria no debe espantar a nadie. Aquí el problema es que no se legisla al vapor, se legisla en frío. En el momento de presentar una iniciativa, se le dispensan todos los trámites, se mete a votación de inmediato, no hay debate parlamentario y con su mayoría pueden sacar adelante cualquier barbaridad. Estas que te mencioné son solo algunas, pero ya eliminaron la financiera rural,
Ahora, ¿qué va a pasar con el campo mexicano y esos financiamientos para los productores de nuestro campo? Y bueno, la barbaridad más grande, concentrar las compras en la Secretaría de la Función Pública, cuando la naturaleza de la función pública es precisamente vigilar en qué se utilizan o cómo se gastan esos recursos, no comprar todo para que el gobierno gaste sin poder siquiera ver en qué se gaste el asunto, ¿no? Toda esta forma de ser de esta legislatura la atribuyes al carácter personal del presidente o al secretario de Gobernación y al líder de los diputados, el poblano paisano, por cierto, aspirante a gobernar Puebla, Ignacio Mier. No, no, evidentemente es la actitud del presidente y ni el secretario de Gobernación y mucho menos Nacho Mier se le pueden oponer al presidente, porque, mira, en una democracia al presidente se le deben decir las cosas. Yo cuando tuve oportunidad de estar en el gabinete, por supuesto que yo le decía al presidente Fox lo que podía pasar y cómo se podían concertar las cosas. Ahora, esa visión ha desaparecido, no hay diálogo, no hay consenso, no hay apertura, es simplemente la expresión, nosotros somos mayoría y nosotros decidimos cuándo y qué votamos en esta Cámara de Diputados y de Senadores. Esa es una soberbia legislativa que evidentemente los otros actores políticos no tienen el tamaño para, digamos, manejar su grupo parlamentario, mucho menos las relaciones con los otros grupos parlamentarios y por supuesto que menos oponerse a las decisiones del presidente de la República. Ujú. Ahora bien, el papel de la oposición ha sido congruente, ha sido inteligente o ha sido extremadamente prudente o está amarrado de las manos. Mira, estamos amarrados de manos por los números. O sea, la política también pasa por las matemáticas y ellos tienen más de la mitad más uno de los votos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer ahí es oponernos a una reforma constitucional si consideramos que va en contra del avance democrático de nuestro país, como fue en la reforma eléctrica y como fue en la reforma electoral, que al final no se presentó, la presentaron por la misma vía, esta iniciativa, dispensa de trámites y votación solo de ellos y toda la oposición en contra. Y esta dinámica de actuación hace ver que muchos actores políticos digan, bueno, ¿y dónde está la oposición? Pues la oposición está dando la batalla en los grupos parlamentarios, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Lo que hagan los partidos políticos es importante, por ejemplo, construir una alianza para el futuro, pero la oposición también sabe que tiene números suficientes como para derrotar a Morena, al Verde y PT en la elección del 24. Toda la oposición, incluido Movimiento Ciudadano, sacamos 23 millones de votos. Morena, Verde y PT sacaron 21 millones de votos. Es decir, sí es posible cambiar el escenario político de este país, cambiar el tablero de juego para poder regresar al diálogo, por lo menos, ¿no? Acordar el debate, pero si no aceptan siquiera que se debata, que se vaya a comisiones, que se dictamine y después que se debate y se vote en el Pleno, pues la verdad es que están faltando a un principio democrático que es el respeto a los ordenamientos internos, con lo que nos abren la puerta, Jesús Manuel, a la oposición para presentar las acciones de inconstitucionalidad pertinentes, porque ya hay criterios en la Corte que dicen que la aprobación de un dictamen que no cumple con todos los requisitos del proceso parlamentario es inconstitucional. Entonces, evidentemente, la oposición va a presentar estas acciones de inconstitucionalidad para que sea la Corte la que resuelva. Sabedores, ellos y nosotros, de que lo que hicieron estuvo mal hecho. Eso es Es lo que decir, dijo
A media semana o martes lo dijo Santiago Krill. Hizo Sí, una reflexión con los reporteros de lo mal hecho que había sido esto y que no les quedaba más que presentarse ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar una revisión de lo que había pasado. Dadas las condiciones, dado el carácter que ha asumido la personalidad de la ministra Piña, la solicitud de uno de los ministros el pasado martes de que se eliminara totalmente la primera parte del llamado Plan B de la reforma al INE, la Suprema Corte se convertiría en este momento en el eje de la democracia, en la justa medida del deber ser de las leyes mexicanas, del comportamiento de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, Beto. sin duda. Y esa es la función que tiene marcada por la Constitución. Lo que les pesa a esta mayoría indolente es no reconocer que vivimos en una democracia representativa, popular, en donde existe división de poderes. Y si hay controversia entre ambos o dos poderes, para eso está la Corte. Y la Corte determinó la suspensión de la primera parte del Plan B. Y un juez federal hoy mismo le ordena al Senado de la República nombrar a los 3 comisionados del INAI porque están en incumplimiento. Y la Corte va a determinar si tenemos o no la razón en estas Creo que acciones de inconstitucionalidad que presentaremos en cuanto sean publicadas por el presidente. bien. Saben que están haciendo mal, pero solamente están ganando tiempo para mantener el foco en el presidente de la República, el tiempo que esté ahí para poder seguir violentando la ley todas las corcholatas que están participando en el proceso. Hubo un espacio donde tu amplitud de red no fue buena y se perdieron algunas palabras. Entiendo que lo que quieres decir es que están intentando ganar tiempo para poder seguir violentando la ley y promover a los aspirantes a las corcholatas, como lo ha denunciado en un artículo de fondo de investigación el pasado martes, Animal Político, que hace una reseña de todas las inversiones en redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, en Cartoons México, pues Adán Augusto y de la cercanía. Curiosamente hay dos fotos que suben en este mismo portal de pues, Animal Político con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es asesor de Nicolás Maduro y Sí. aparece en dos fotografías levantándole el dedo Monedero a López Hernández. Es un asunto que empezamos a especular mucho ya desde hace tiempo, que si México y que si Venezuela y que si vamos para allá y que si mil cosas. En el concierto de la Realpolitik, de lo que se conoce como la Realpolitik, hay riesgos de que México asuma una posición menos democrática cada día, Beto Aguilar. Claro que sí hay riesgo y lo estamos viendo. No es democrático que no se respeten las reglas del juego en el Congreso de la Unión. No es democrático que no se respete a las minorías en las cámaras de senadores y de diputados. No es democrático que el presidente de la República desacredite, desautorice, descalifique a los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué quieren desaparecer al INAI? Pues porque no quieren que la gente pregunte de dónde están saliendo los recursos para promocionar la imagen de Adán Augusto, de Claudia Sheinbaum, de Julio Huerta aquí en Puebla, de Nacho Mier y de Alejandro Armenta. No quieren que la gente sepa de dónde vienen los recursos, pero saben que están violando la ley, por ejemplo, al pintar las bardas en el mobiliario urbano. Eso no se puede hacer, pero como son unos ignorantes y además son unos indolentes, les vale un soberano cacahuate respetar la ley. Y esto de no respetar la ley solo se da
en los regímenes autoritarios que tú y yo conocemos perfectamente. Sí, bueno, la verdad es que en el escenario que lo planteas y como se ven las cosas, la Cámara de Diputados está siendo quizá el escenario donde pudiera darse, esta serie de debates para buscar hacia dónde vamos, porque en el Senado está totalmente cerrado, ya lo vimos con lo que sucedió el fin de semana, Beto. Es una vergüenza que un Una poblano vergüenza. se preste para eso, y un poblano que quiere gobernar Puebla, de verdad, violentando la ley, a gritos y sombrerazos, sesionando en un lugar donde no deben de sesionar, porque incumplieron su palabra. Habían llegado a un acuerdo los senadores de nombrar por lo menos a un comisionado del INAI, pero les dieron la instrucción de Palacio Nacional. Hay imágenes donde van llegando los senadores a Palacio Nacional con los cuatro posibles precandidatos y corcholatas, como les llaman ellos, de Morena. ¿Para qué? Pues la instrucción fue clara, no se nombra al comisionado del INAI y se aprueban todos los dictámenes que les mandó Cámara de Diputados hoy mismo, para que la oposición no tenga posibilidad de debatir. Y bueno, no invitaron a la oposición a la fiesta, y entonces solamente sesionaron en el patio de Jicotencal los del Verde, los de Morena y los del PT, porque esto debe ser muy claro. Luego los periodistas dicen, el Senado aprobó, la Cámara de Diputados aprobó. No, lo aprobaron los legisladores de Morena, del Verde y del PT. La oposición votó en contra. Sí, tienes razón. Algo que haya salido positivo de esta legislatura, de este periodo. Pues mira, la verdad es que fue un periodo muy difícil, muy desgastante. Eh, no veo yo, sinceramente, que haya habido algo positivo en el poder legislativo, pero sí en la actuación de la Corte respecto a los temas que les mandamos de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales que presentaron los actores involucrados. En el INE se restituyó la legalidad al regresar al secretario ejecutivo. En la Cámara de Diputados y Senadores y los partidos políticos se nos dio la razón con respecto a la primera parte del Plan B. Y por supuesto, es positivo que hoy mismo un juez federal le dicte al Senado que tienen que nombrar a los 3 comisionados a la brevedad para que no muera de inanición el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lo que viene es ahogarlos presupuestalmente, tanto al INE como al INAI y como a los demás órganos autónomos que quieren desaparecer. Daremos la batalla en el próximo periodo ordinario de sesiones, pero pues ya estaremos prácticamente en campaña y entonces seguiremos viendo la violación sistemática de la ley de parte de las corcholatas, tanto nacionales como estatales. Cuando dices de las corcholatas estatales, los dos principales actores del poder legislativo fueron operadores importantes de la 4T para generar todo lo que has dicho. ¿Cómo les afectará en su posibilidad real de conseguir ser candidatos? Fíjate, pero qué vergüenza que lo hagan violentando la ley. O sea, así quieren gobernar violentando la ley, ignorando a la oposición. Pues hombre, no cabe duda que también tienen un espíritu autoritario y se van a pasar la ley por donde Juárez dijo, ¿no? Es una tristeza de verdad para Puebla con estos dos actores políticos y para la democracia. Por eso me da mucha risa esa campaña que trae alguna de las aspirantes, que además es muy creativa, me dio mucha risa, ¿no? Que dice, tocan a la puerta y contestan, ¿quién toca? Toca. ¡Toca mujer! Han de estar haciendo un enorme entripado tanto Armenta como Mier. Sí. ¿Cómo viste la levantada de mano de Nancy de la Sierra a propósito de esta cuestión de género? Bien, a mí me parece, y lo comentábamos en el anterior programa de los periodistas, que pues, es una mujer que tiene trayectoria política, tiene talento político
tiene inteligencia y pues además está guapa, ¿no? ¿Y eso crees que intervenga en el tema? Por supuesto que sí. ¿Por qué crees que yo no me lanzo? Porque dicen que puedo ganar muchos votos. Bueno, esto nos va definiendo hacia dónde estaremos viendo mover las fichas y los escenarios. Resulta evidente que en el PAN, hasta este momento, el único candidato, o precandidato, mejor dicho, o aspirante, con cierto valor, con cierta presencia y aceptación, sería Eduardo Rivera. No se ve a ningún otro, por lo menos yo no alcanzo a verlo, y no sabemos el PRI qué asumirá, porque si toca mujer, como has dicho, ayer me decía un amigo, fíjate que no desprecien la posibilidad de que Blanca Alcalá sea propuesta en favor de la candidatura en alianza, porque quizá los números de Lalo no le acaben de dar, y entonces se necesite de otra persona y una mujer. Bueno, pues ya levantó la mano Nancy, ¿qué otra mujer puede ser? Y alguien dijo, pues Blanca, y yo me quedé pensando muchas cosas raras, pero pues así es el asunto. Y la señorita o señora Albores, que me dicen que nació en Chiapas, pero se nacionalizó o se Se registró, popularizó. se apoblanó en Cuetzalan, podría ser la ficha escondida, y ya hubo un desplegado que sacaron más de 2,000 personas ahí avalándola. Todos los movimientos nacionales que estamos viendo, la posibilidad de triunfo de Delfina en el Estado de México, según unos, o la caída de Delfina muy fuertemente, que podría dar una sorpresa. Todo esto va a repercutir en el proceso local, en el escenario de la aldea, Beto Aguilar. Sin duda alguna, pero pues mira, yo soy de los que piensa que en política nada está escrito, que en política 6 años es muy poco tiempo y 60 segundos para tomar decisiones es muchísimo tiempo. Quién sabe qué vaya a pasar en los resultados electorales de Coahuila y el Estado de México, y eso va a determinar la posibilidad de la alianza. También influye, por supuesto, el tema de la paridad sustantiva, en donde en 9 posiciones que se van a jugar, 5 posiciones deben ser para mujeres en cada partido político. Y eso pues habrá que definirlo de acuerdo a los bloques de competitividad. Es decir, son decisiones que se tienen que tomar, que todavía es muy temprano para hacerlo. Tú imagínate que en Puebla, para Morena, toque mujer. ¿Qué van a hacer todos esos que pintaron todo el estado con sus bardas? ¿De dónde sacaron ese dinero? ¿Qué capital político van a tener? Si en las encuestas, pues ni siquiera aparecen por lo menos un par de ellos. En fin, son cosas que se tienen que dar. Yo por eso amo a la política, porque la política es perfectamente imperfecta. Cuando alguien cree que ya está decidido todo, vienen eh, hechos que vienen a modificar la realidad y el tablero político se modifica radicalmente, ¿no? Entonces, esperemos. Yo creo que falta poco tiempo para conocer otras cosas. Ya ves, hace una semana, ante la incertidumbre y la ausencia del presidente de la República por 3 veces, la especulación era tan alta que nadie sabía cómo iba a actuar el gobierno, sus mayorías en las cámaras, si iba a regresar o no, si ya había muerto el presidente, en fin, creo Bueno, que, yo digo que para que haya linces se necesitan conejos, y claro, pues él es un lince y pues hay muchos conejos. Necesitan, para que el lince sobreviva, tiene que comer conejos. Es una sin norma duda, sin del, duda alguna, de sin la duda alguna. montaña, del bosque, de los ecologistas. Veremos, hay muchas cosas en las cuales vamos a ver todavía sorpresas. De mí te acuerdas. Un amigo me decía eso, no se confíen de lo que están viendo, creo que hay posibilidades, incluso Fritz Glockner lo comentó en la entrevista de este martes. Fritz dice que Morena no ha tenido, eh, no dice la capacidad, pero lo da a entender, no ha podido formar cuadros en Puebla y a nivel nacional.
no ha podido formar cuadros y esto puede repercutir en que no necesariamente que vayas con Morena te garantiza ganar. Puede ser que Morena no gane, no gane Sí, Puebla. mira, los factores que se presentan y se suman para un resultado electoral son cada vez más cambiantes. Tú no puedes decir que Puebla es panista, porque entonces lo seguiríamos gobernando. Hay una Bueno, la decisión zona del elector, metropolitana tiende a eso. tiende a eso, pero también ha demostrado que le ha dado la espalda al PAN y ha votado por otras opciones, que después se arrepintieron, bueno, pero al final del día es una suma de factores lo que te determina un resultado. Y habrá que esperar a ver esa suma de factores, cómo incide en el resultado final de la elección. Está bien. ¿No? Bien. ¿Alguna cosa que quieras agregar? ¿Algo que se me olvidó? No, creo que fue bastante completo, te lo agradezco mucho porque yo en Palabra de Tigre esta semana eh, hablo de cada uno de los puntos que hemos estado comentando. Creo que vale la pena promover la lectura de Palabra de Tigre y creo que hay que estar muy pendientes de cada momento. Mira, decía un amigo tabasqueño, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Lo bueno de esto es lo malo que se está Lo poniendo. malo que se está poniendo. O aquel otro que decía, estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí. Muy bien, ¿No? pues Oye, ojalá el próximo lunes sí puedas estar con nosotros y si no, pues sí, ya sabes que abrimos un espacio a media semana para ti. no, estaré ahí. Lo que pasa es que ahora ciertamente el tema de Checo Pérez me cambió toda la realidad porque sí me levanté temprano, pero pues traía horas de sueño faltantes Claro, acumulados y pues de modo, me la cobró el cuerpo, me la cobró. claro, claro, claro. Muy bien. ¿Eh? Humberto Aguilar Coronado, muchas gracias, un abrazo. Igualmente, mi querido Susana, el abrazo a ti y al auditorio. Que te vaya bien. Gracias. Bueno, pues un bastante rato de no saludar al doctor Octavio Flores Hidalgo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con quien hemos disfrutado amenas charlas, enseñanzas, reflexiones sobre urbanismo, sobre calidad de vida, sobre la condición humana y la ciudad. Me da mucho gusto y muchas gracias por aceptar estar con nosotros, Octavio, muy amable. No, hombre, un gusto. Siempre es un placer platicar, ¿no? Contigo y espero que sea un proceso de crecimiento constante porque realmente el aprendizaje y la retroalimentación es muy, muy agradable. Y bueno, Claro. pues aquí estamos, ¿no? Para Sí, intercambiar te mandé un artículo que me causó curiosidad de el, Montgomery. el comentarlo, el oír tu punto de vista del urbanista Charles Montgomery, Mm, que anima, dice, a repensar el entorno tras estudiar el impacto de la psicología y la economía en el diseño urbano. así Tiene es. esta firma, digo esta frase. Muchos persiguen la felicidad priorizando la estética o los metros cuadrados, pero importa más la localización de la vivienda. El secreto de la ciudad feliz. ¿Por qué vivir en un barrio con tiendas, zonas verdes y gente diversa beneficia seriamente a la salud? Es la cabeza de este pues, artículo que salió publicado en un portal de suscripción en España y donde mezcla cómo opera la psicología ambiental y lo que él llama la economía conductual en el bienestar de las personas. Al meterse en este tema, trajo como consecuencia la publicación de un ensayo que se llama Ciudad Feliz. Ciudad Feliz. Y dice la nota, la publicación de Ciudad Feliz no puede ser más oportuna. Primero, porque alerta del impacto del diseño urbano en un momento clave en la lucha contra la crisis climática. 5,000 de los 8,600 millones de habitantes de la Tierra en 2030, 7 años,
vivirán en metrópolis según las estimaciones de la ONU. Segundo, porque revisa diferentes cuestiones de la vivienda a la energía, pasando por el medio ambiente, que la agenda preelectoral coloca ahora de nuevo sobre el tapete. Y tercero, porque desactiva la lectura del espacio cívico común en términos ideológicos y se aleja de la refriega partidista. ¿Por qué tomarse unas cañas tiene que ser de derechas o moverse en bici eléctrica de izquierdas para colocar a la ciencia en el centro del debate? El artículo, el estudio, las opiniones generadas por Charles Montgomery, que además de ser urbanista también es periodista, se hacen en España. Por eso se habla de las cañas, se habla de la bici, se habla de esto, pero bueno, el modelo español creo que se puede pues, aplicar muy fácilmente a nuestra realidad mexicana. Hay una frase que me gustó mucho, dice, la neurociencia ha demostrado que las fachadas muertas afectan al estado emocional de quienes viven cerca. El boom inmobiliario que vivió España hasta el pinchazo de la burbuja en 2008 reprodujo ese modelo de suburbio made in USA, o sea, made in Estados Unidos. Claro. Y a mí me pareció, cuando leí el artículo, Octavio, es que hay un gran parecido a lo que nos está pasando en Puebla. Este boom inmobiliario de los desarrollos, no digo dónde, pero todo el mundo sabe que están al sur. El hacer a un lado la vida del barrio, el no poner en valor a los barrios, sino más bien destrozar a los barrios, cambiarles el sentido de vida a los barrios de vivienda donde tenías todo lo que necesitabas para sobrevivir y cambiarlo, pues, no sé, por bodegas, por plazas comerciales, las esquinas, tira las casas, se hace una placita, darle el paso al automóvil, olvidarse del ser humano y olvidarse de lo bonito que era. Ahí me tocó, tuve la suerte de vivir en el barrio, bueno, en aquella época se llamaba Fraccionamiento San Francisco, pero era un barrio totalmente, barrio de los Correcto. 30, de los 40 del siglo pasado, pero ahí me tocó vivir ahí, nacer ahí, vivir ahí. Entonces me tocó vivir la tiendita de la esquina, el rinconcito donde pasabas después de la escuela y había paletas, ¿no? Y algún juguetito, alguna cosa. O en Los Tres Caballeros, que quedaba a 2 calles de donde yo vivía, que eran unos Dios míos, y donde si no había pimienta, pues te mandaban a comprar un sobrecito, no sé si de 15 centavos, de 20 centavos en aquella época, en un cartón, pegados los sobrecitos con comino, con pimienta, con clavo, con todo lo que no tenías porque no había supermercados, ¿no? Así Y no es. ibas a comprar kilos de esto y kilos del otro. Y bueno, la gente vivía y pasaba el velador y tocaba su silbato y se asomaba y preguntaba y conocía a toda la gente del barrio y la señora que llegaba con las tortillas todos los días a la misma hora y el lechero que llegaba con su bicicleta, el panadero que llegaba con su canasto de pan recién hecho del otro lado del río. Y eso era el barrio y el área verde, jardinada, las casas de unos con jardín, otros con no, los pavos reales de los cue, los periquitos de los collantes, los perros pastor alemán de los Pacheco, qué sé yo, las motocicletas de los Tello, y el señor de la tintorería de la esquina, que ante la urgencia de que tenías que ir al examen y no tenías el pantalón bien planchado, corrías a que te plancharan el pantalón en ese momento con vapor. Hemos Cierto. olvidado el barrio, Octavio. ¿Qué tanta razón tiene el señor Charles Montgomery en decir que le dedicamos más tiempo a la superficie, a la estética y no generamos un ambiente para ser felices? Fíjate que en la reflexión de esto, y recuerdo una frase que a mí me encanta de Jordi Borja, que el destino más corto en una ciudad de un punto a otro no es la línea recta, sino el más bello. Ujú. Entonces, no importa que nosotros nos preocupemos por hacer comunidad cuando la forma como ahora se vive la ciudad es una mercancía. La ciudad se vende, la ciudad tiene un costo, se privatiza el espacio público,
se controla, se manipula, la gente genera una disociación en las relaciones, ¿no? Construimos utopías urbanas, sueños y deseos de crecimiento y de desarrollo eh, ordenado, etcétera, etcétera. Sin embargo, las dinámicas económicas, las dinámicas políticas nos han orientado a otra forma de vida. Y entonces, el estatus, la imagen, la capacidad, el poder que te da, de alguna manera, cierto nivel de recursos o cierta capacidad de toma de decisiones, tu posicionamiento y ubicación, ha dominado sobre la calidad de las relaciones, sobre la humanización del territorio. Nos hemos vuelto totalmente ajenos a tratar de vivir en comunidad. Has mencionado una serie de personajes, de familias, que hasta la fecha los identificamos y sabemos quiénes son, o sabemos sus ramas, sabemos lo que se dedican, sabemos sus historias, sus leyendas urbanas, si quieres decirlo así, pero de las demás sociedad no sabemos nada, se nos ha rebasado el conocimiento de nuestra sociedad. Entonces es muy difícil generar una relación o construir una relación cuando el mismo territorio te rechaza. De acuerdo a la neuroarquitectura, si algo te produce dolor, tú lo rechazas. Si algo es feo, te genera molestia, por lo tanto lo rechazas. Entonces, si la ciudad se está volviendo fea, si los espacios están deteriorados, si yo en la banqueta que tengo aquí enfrente de mi universidad, donde en mi casa, quiero salir a caminarla y no puedo, empiezo a rechazarla y tomar el confort como la normalidad. Y entonces mi carro es primero, mi vivienda aislada por esa percepción de inseguridad que nos hacen creer. Pues entonces empezamos a rechazar al otro, empezamos a generar una segmentación social muy fuerte en función de un estatus, en función de seguridad, en función de este criterio de vivir de burbuja en burbuja sin una relación con el contexto, ¿no? Lo vimos con el COVID, gracias a la existencia de espacios naturales, gracias a la existencia de lugares para distraernos, balcones, terrazas, muchos pudieron enfrentar de manera natural el COVID. Los que no, vivieron situaciones muy ríspidas, muy encerradas, muy complejas, con poca ventilación, y descubrimos la mala calidad del diseño de nuestras casas, de nuestras ciudades, porque perdemos la vista del encuentro, del disfrute, de la paz que te da la sensación de seguridad o de certeza, como lo decías, ¿no? Yo recorro, me encuentro al paletero, me encuentro a tal. Ahora, ¿quién te encuentras? Entonces, nos hemos vuelto ajenos a nuestra propia sociedad y eso está muy marcado y se ven territorios disímiles en nuestra ciudad de Puebla, ¿no? Y por ende en la metrópoli, que ya se ha rebasado. Ya México vive el 80% de los ciudadanos en una ciudad, el 80%. El 60% más o menos en metrópolis, un poquito menos, 50 y cacho. O sea, ya es bastante la cantidad de mexicanos, el 80% urbanos. Y no sabemos vivir en comunidad. No lo sabemos hacer. El artículo hace referencia a algo que casi estoy seguro que lo platicamos algún día. El urbanista colombiano Carlos Moreno, que propone, lo conocen como el ideólogo de la ciudad de los 15 minutos. Propone esta solución de tener todo a la mano en menos de recorrido de 15 minutos. Pobres de los que viven allá en Lomas, a veces necesitan 15 minutos para salir del fraccionamiento. Correcto. Para tienen que estar
esta tendencia que se empieza a asumir ya en ciudades como Barcelona, como Madrid, como Sevilla quizá haya sido de las primeras en intentarlo, y que tiene que ver con las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas, de los especialistas en urbanismo, de todo esto, los chinos, creo que también no, yo no he estado nunca en China, no conozco mucho de lo que pasa ahí, pero he leído que hay algunas pues propuestas interesantes también. Y nosotros que seguimos desarrollando zonas industriales, corredores industriales, trayendo las inversiones y para trasladarte al sitio en donde vas a trabajar necesitas una hora y media. Los que trabajan en Audi, por ejemplo, en San José Chiapa, viven Claro. en Puebla, ¿no? O los que tienen que ir a estudiar, pues, tienen que venir a estudiar de Tepeaca a Puebla o de Amozoc a Puebla, Ujú. el tiempo que se hacen para llegar a la universidad, ¿no? Esta realidad del urbanismo y la generación de la felicidad. No hay políticas públicas para generar felicidad en el aspecto del urbanismo, doctor. Fíjate que no las tenemos nosotros claras porque todavía estamos tratando de resolver lo básico, drenaje, agua limpia, etcétera, etcétera. Hace algunos años participamos en un concurso en Adelaide, en Australia, y el programa de desarrollo urbano tenía como clave el uso del tiempo libre, como clave la felicidad en el espacio público, como clave la protección del ambiente. Eran como los principios del plan de desarrollo urbano, el poder convivir en el territorio de manera, ¿cómo se llama? Sin distinción, ¿no? De manera articulada. Esta división de la ciudad compacta, de los 15 minutos, etcétera, etcétera, siempre se va a contraponer a las propuestas inmobiliarias de los grandes desarrollos. Definitivamente, pero esa es la visión desde un punto de vista donde el capital determina las decisiones de la planeación sobre el territorio. Cuando sea una política pública en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes, lo vamos a ver en Oaxaca, en el barrio de Xochimilco, donde la sociedad vende propiedades solo para la gente de Oaxaca y evitan el proceso de expulsión. Y es un A barrio ver, que la cuéntame de gente eso, adora. no lo había escuchado nunca. Ah, sí, es muy interesante No porque lo había escuchado todo mucho. ¿Es en la ciudad de Oaxaca? en Oaxaca, sí, claro. Los barrios que fueron de alguna manera protegidos por Toledo para Sí, evitar sí, 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 sí. todo ese show, bueno, en procesos participativos con gente de la Casa de la Ciudad, lograron proteger un barrio y haciendo conciencia que las propiedades se pueden vender a una persona oaxaqueña, no se pueden vender a nadie más, porque con eso protegen criterios de identidad. El barrio está limpio, bien organizado, la gente se conoce, ¿no? Y bueno, si tú pones un Airbnb para que vengan los gringos a visitar o los europeos, pues está bien, pero la propiedad sigue siendo de la gente de Oaxaca. Entonces ahí es el criterio de identidad, de apropiación que hemos perdido aquí por el estatus, por la dinámica económica, ¿qué es lo que nos mueve? No estamos promoviendo eso. No estamos promoviendo el fortalecimiento de nuestras estructuras sociales originarias. Estamos promoviendo la mercantilización del suelo, pero no estamos promoviendo el fortalecimiento de nuestras redes sociales, de nuestros empresarios locales. Esas son las políticas públicas donde debemos trabajar. Ya lo vivimos ahorita con el problema de la vía recreativa. O sea, no podemos ni siquiera apropiarnos de un espacio público, por ende, de disfrute, por la inconsciencia de muchos de nuestros ciudadanos. Y no nos importa. O sea, lo peor es que lo dejamos ir y no se actúa. Los barrios, ¿porque se han abandonado? El centro histórico, porque se ha abandonado? No es un centro en muchos momentos vivos. Tú lo has visto y tú mejor que nadie nos los puedes decir, ¿no? Lugares como la María, preciosas viviendas hermosas que se pueden detonar y pues una nueva Odessa y etcétera, etcétera, ¿no? En Puebla, ¿no?
Hay muchas cosas de trabajo, de inversión y de provocación. Hay gente, arquitectos, que están haciendo cosas interesantes, tanto en la Condesa como en Mérida, que compran las propiedades, pero le piden al usuario, al dueño original, que no se vaya. Le arreglan su espacio, se lo dejan su propia propiedad y el resto lo adecuan para rentas y ventas, para que no se pierda el espíritu del sitio. Y también cambiar mucho de las cuestiones de cómo vemos ahora la norma, ¿no? A fuerzas tenemos que meter vehículos. Pues sí, pues entonces ya no caben en el espacio. Entonces, si estás bien conectado con movilidad, no necesitas carro. Por eso la ciudad de los 15 minutos tiene que ser viable. Si no, pues no es viable, porque los satisfactores que necesito se encuentran al otro lado de la ciudad. Entonces, esa dinámica, esos cambios hay que promoverlos. En vez de hacerse haciendo tantas placitas comerciales, hay que detonar el comercio de barrio, hay que detonar las plantas bajas de uso mixto. Y lo demás, aprovecharlo, los grandes patios, etcétera, para otras actividades que sean compatibles. O sea, hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Y creo que hay un poca visión, porque además eso no es de la noche a la mañana, toma su tiempo. Europa lo ha hecho con mucho tiempo. En Medellín lo hicieron gracias a Escobar, porque si no, no lo hubieran hecho nunca. Y entonces se tomaron su tiempo, han transformado Medellín, la tercera ciudad más densa del mundo, y que la gente camina, y que la gente usa la bici. Y entonces hay una diversidad de modos de comunicación. Hay vivienda de interés social y popular en Medellín que no tienen estacionamientos para sus habitantes. ¿Qué hacen? Están conectados directamente con todo el sistema de transporte público. Y todo lo tienen ahí cómodo. Sí, es muy densa, está muy saturada, es muy fuerte esa impresión que tienes de tantos edificios, pero se mueven fácilmente, ¿no? Entonces, creo que aquí nos falta ese trabajo fuerte con toda esta calidad de patrimonio. Yo creo que es tan pesada y tan grande que no se es difícil digerirla para poderla aprovechar. Me quedé pensando las primeras frases que pronunciaste: no tenemos, no hemos hecho. Hablar en plural en este escenario, yo no sé tú, yo he tratado de hacer lo que me toca en mi entorno, pero Claro, evidentemente no tengo la influencia, ni mucho menos. Y yo creo que tú en la academia y bajo la óptica de tus opiniones, pues también fomentas el deber ser de provocar una ciudad feliz. Pero me quedo pensando en la especulación del predio, de los inmobiliarios buscan hacer negocio, no buscan hacer claro, felices a los compradores. Los es una desarrolladores mercancía. de las plazas comerciales buscan sacarle una plusvalía a un predio que en vivienda no te permitiría tener la misma ganancia que haciendo lo comercial. Pues todo Claro, esto pasa por las autoridades, pasa por los cabildos, o debía pasar por los cabildos, pasa por los ayuntamientos, pasa por el gobierno del Estado. Ahí es donde está el problema, pregunto, en las autoridades, en el sector público que tolera, que da permisos, que permite toda esta, ¿cómo decirlo? Este uso del suelo equívoco de tantos errores que provoca la deshumanización de una parte de la ciudad. fíjate que la autoridad como tal es un administrador de los recursos del municipio, ¿no? Sin embargo, debe tener un equipo Creo que se congeló. que Estamos teniendo un problemilla con tu internet, Octavio. Se congeló ya, yo creo tu que ya, imagen y tu voz. sí. ¿Ahí se me escucha bien? Ahí sí. Perfecto.
Entonces, las autoridades necesitan tener una adecuada asesoría, una adecuada reflexión, una adecuada orientación y toma de decisión. Tienen que tener visión de ciudad. A mí me ha tocado entrevistar a candidatos y a presidentes municipales y ellos lo único que quieren es salir bien en sus cuentas y demás, pero la claridad de ciudad no la tienen. O sea, ¿para dónde vamos? No hay claridad. Es como, bueno, vamos para San Ramón de esta manera y vamos para Amalucan de esta forma y resultan siendo células todas distantes, dispersas, sin una visión de ciudad. Y obviamente los inmobiliarios, de su negocio legítimo, ahorita, ¿no? Pueden especular con el suelo, incluso desconociendo la calidad del suelo que están vendiendo. Si tienen zonas de arenas, si tienen problemas de hundimientos, si son susceptibles a los movimientos telúricos, etcétera, etcétera. O sea, la ciudad es una mercancía y muchos de nuestros inmobiliarios no están capacitados para entender lo que está pasando ahí, si hay unas zonas de absorción, etcétera. Resulta que los lugares de mayor protección son los primeros que se venden. Entonces, esto es muy delicado en cuestión de cómo me asesoro, cómo doy la cara, cómo cuido el patrimonio natural, patrimonio urbano de nuestra sociedad, que le hemos invertido recursos y que otros están beneficiando. Pagamos prediales, pagamos la basura, pagamos lo que tú quieras, ¿no? De servicios. Y hay quienes dejan engordar el terreno, lo venden, hacen negocio, ¿a partir de qué? De los recursos que invertimos nosotros. Entonces, hay una serie de cosas que debemos de tener claras y entender que en vez de ayudarnos, nos está perjudicando en esa explotación de estos recursos. El recurso en nuestro caso es el suelo y no lo estamos aprovechando adecuadamente a nivel ni vertical, ni articulado, ni redensificado, no estamos reciclando, no estamos regenerando lo que estamos deteriorando. Y sí me atrevo de hablar en plural, estimado amigo, porque también construyo, también hago planeación y es muchas de las cosas críticas, las queremos adornar con las ODS y las queremos adornar con las nuevas tendencias, pero al final la aplicación está muy limitada, muy limitada. ¿Por qué? Por la falta de visión. Y esa falta de visión es ciudad. Y cuando le empiezan a agarrar la onda, se vence el proceso, se venden los tiempos de la planeación. ¿No? ¿Qué crees? Ya no se aplica. Y entonces nos volvemos la planeación un proceso de legitimar las tomas de decisiones políticas más que allá que orientarlas. Eso es yo lo que veo muy delicado en estas condiciones, ¿no? Y obviamente el trabajar con la gente, ni pensarlo. Hay un esfuerzo actual en SEDATU de trabajar con diseños participativos y hacer mesas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Realmente tienen impacto? ¿Realmente están funcionando? Fíjate Apenas en que, el plan de zona metropolitana que ajá, trabajamos como parte de la Contraloría Social, le decía yo al contratista, al que contrató el trabajo, le digo, oye, ok, ¿cuántos de los presidentes municipales de la zona metropolitana está comprometido a ejercer el recurso para esos proyectos metropolitanos? Y ahí se acabó todo. No hubo respuesta. hace muchos años había un grupo cívico, un grupo, asociación civil de barrios y colonias. No sé qué fue de Correcto. él. Hace muchos Yeah. años, si no mal recuerdo, Fernando Rodríguez Concha propuso la creación, si no mal recuerdo fue él, propuso la creación del barrio universitario en el entorno de la sede principal de la UPAEP en Santiago. Así No sé es. si ha funcionado lo del barrio universitario, no tengo la menor idea, pero me acuerdo que se hablaba de eso, de la generación de barrio universitario. Décadas después, en la misma Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, se mencionaba el tema
de convertir algunas partes del centro en barrios universitarios por la cantidad de instalaciones que tiene la UAP en las principales calles del centro, los edificios donde dan clases. Algunos de ellos creo que se convirtieron en alguna pues, extensión de la parte administrativa, etcétera. Lo que fue el barrio, lo que nos tocó a mi generación vivir, el barrio de Analco, el barrio de Xonaca, el barrio de San Antonio, me tocó a mí vivirlo porque iba yo a una escuela que quedaba por ahí, donde hoy dominan los pitufos. Cierto. El barrio, ya barrio no, pero era la colonia Santa María, ya no, eso ya no era barrio, pero estos barrios, el barrio de San Miguelito, por ejemplo, Mm, esto, la gente que vive todavía ahí se siente muy orgullosa de vivir en el barrio, pero ya claro, los barrios han dejado de ser atractivos para la mayoría de la gente. ¿El correcto. barrio debe evolucionar? Pregunto. ¿El barrio debe Totalmente. cambiar su vocación? Mira, el barrio, ¿cómo se construye? Se construye a partir de un perfil, de un grupo tiene elementos comunes, ¿no? Había el barrio de los que desarrollaban velas, de los que desarrollan alfarería, de los que desarrollan palma, lo que tú quieras, ¿vale? Y eran Un cómo se oficio, digamos, asociaban para por un oficio. oficio, una Ujú. actividad o un trabajo, ¿no? Y se construyen los barrios. El Los barrio en sí, alfareros, por ejemplo, ¿no? alfareros, En claro, el caso de Puebla. definitivamente. En este caso, el barrio de Santiago, que de alguna manera ya se ha unido a otras colonias, gracias a la UPAEP, se está construyendo un barrio universitario que busca una articulación social de evitar el deterioro de las condiciones de la gente del barrio y su exclusión. De acuerdo a lo que hemos platicado últimamente con muchos de los fundadores y muchos del proceso, ha habido cambios importantes porque la ciudad está viva, la sociedad está viva y los barrios se van mutando. ¿Y en qué mutan? En su vocación, en en sus usuarios que tienen otra visión, unos migran, otros regresan, etcétera. En eso va cambiando el barrio y por lo tanto se está renovando constantemente, que era un barrio de una familia, ahora se dividió entre todos los hermanos la vivienda, tienen otras dinámicas, ahora necesitas un vehículo, ahora necesitas... Entonces va cambiando la forma en cómo se vive, ¿no? Aquí, cuando menos en el barrio de Santiago, este barrio universitario que se está tratando de consolidar con más claridad, pues se busca, ¿no? Entonces, ha apoyado la economía. Cuando fue el COVID, se cayó el barrio y muchos negocios cerraron locales, ¿no? Rentaban sus garajes o hacían ya locales. O sea, como que se empezaba a dar el dinamismo, ¿no? Don Vale, ¿no? Aquí el líder de la colonia de Santiago, siempre involucrado, siempre presente, se les arregló el parque, toda una gestión con la universidad. Entonces, de ahí hay mucho que se puede revisar, buscando estos senderos seguros, buscando el rediseño de banquetas, para que no solo la comunidad del barrio PAE, por así decirlo, sino todos los que de alguna manera viven y tienen una proximidad a él, sean integrados, sean inclusivos. El otro día agarramos una silla de ruedas y la recorrimos. Las banquetas son imposibles. Incluso grupos, tiendas de autoservicio tenían estorbos que no se puede pasar con la silla de ruedas. Y fue muy triste ver que nosotros tenemos una alta inconsciencia del peatón. El barrio se vive caminando. ¿Cómo haces barrio si no te conocen? Si no saludas al poli, si no relacionas con alguien más, si solo estás de paso. Muchos estudiantes de paso, pero logran hacer vínculos que luego vienen a visitar a sus antiguos caseros, al de la tienda, en fin. Estos 50 años de Lopero nos ha dado muchas reflexiones al respecto. Y sí, los exalumnos dicen, esto está muy cambiado, es otra universidad, es otro territorio. Los barrios tienden a cambiar, cómo se fusionan, cómo se relacionan, cómo se van vaciando.
tienen épocas de decadencia, tienen épocas de plenitud, sí se van transformando los barrios. Y creo que el reto es cómo orientar a la gente, cómo orientarnos como sociedad a que eso se haga de la mejor manera, sin expulsión, sin deterioro de las condiciones de vida, acercándoles las cuestiones de servicio para evitar ese proceso de vaciamientos. Estamos en el 40, 30, 20% en algunos lugares de ocupación. Pues ¿cuánta lana está perdiendo la ciudad? O sea, por otro lado, de ahí tienes ya tuberías, ya tienes redes, ya tienes cosas que no estás utilizando, están subutilizadas. Eso es dinero perdido. Entonces, sí hay que Hay una tener, confrontación, doctor Flores Hidalgo, hay una confrontación entre el desarrollo urbano ordenado y el bienestar humano. sí, porque el desarrollo urbano se ha visto como mercancía, la forma de legitimar los costos del suelo, los prediales. No se ha visto como la forma en cómo vive la sociedad. Y fíjate, y lo diré, y disculpen mis colegas en eso, pero los que más hemos metido la pata en el desarrollo urbano somos arquitectos. Aquí debemos tener, como bien dice a Montgomery, un cuate periodista, un sociólogo como Jane Jacobs, socióloga, etcétera, etcétera, que estemos reflexionando realmente cómo hacer la ciudad y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, aprovechando la dinámica económica, esta economía conductual, que si yo te evito que tú puedas recorrer la calle, tienes que agarrar tu carro para consumir, ¿no? Pero si te arreglo tu calle, vas a quererla caminar con tus perros y con tus amigos. Y te sientes seguro. Pero si no te sientes seguro, voy a buscar un lugar donde me sienta seguro. Y entonces conduzco a la gente a esta economía de mercado agresiva y de despilfarre, de deterioro. Entonces, ese es un tremendo reto, ¿eh? No es nada fácil. Te leo dos parrafitos del artículo ¿Cuál? de Montgomery. Dice, denomina el diseño de lo antisocial. Se trata de espacios concebidos específicamente para espantar a los peatones, Claro. como las plazas dotadas con asientos incómodos o construidas en zonas oscuras, frías, inaccesibles, que pone el caso de un ejemplo de Manhattan, que no ha dejado de exportar al mundo desde el año 2000. Pensé en el Paseo Bravo, sin querer, sin querer. Sí, sí, Una sí. táctica disuasoria que en menor escala se aprecia también en el uso de lo que en argot se llama fachadas muertas, edificios que ocupan grandes superficies y que apenas disponen de puertas, ventanas o escaleras. La neurociencia ha demostrado que estas estructuras afectan al estado emocional de quienes viven cerca. Tanto es así que acelera el envejecimiento de las personas mayores. Ciudades como Melbourne ya están aprobando leyes para prohibir a los promotores que lo impongan como estándar en las manzanas urbanas y eviten el cierre de tiendas, bares, peluquerías. Igualmente letal para la experiencia comunitaria es el efecto garage. Mata la vida de las calles de los vecindarios residenciales. Si todos los vecinos aparcan dentro de las casas o bajos de los edificios, es mucho menos probable que se crucen por las aceras, dice Montgomery. Clarísimo. Me deja pensando tanto en el fraccionamiento de La Paz, bueno, lo que era el fraccionamiento de La Paz, me deja pensando en Huexotitla, me deja pensando en el mismo centro histórico, la parte de aquí del Carmen, alrededor del Parque del Carmen, bueno, del ex Parque del Carmen. Carmen era un parque, bueno, era un panteón, ¿no? Que le pusieron pasto y lo hicieron parque, pero luego llegó una presidenta municipal que estaba peleada con el pasto, o era más difícil regarlo para tenerlo verde, y nos hizo un patio. Cambiamos los parques por los patios, es un gran patio que sirve para lo que tú quieras.
Lo Claro. mismo para poner antojitos que para organizar bailes, que para... Ya es una explanada, ya no es un parque. Cambiamos ese concepto de parque. Sí, ha mutado la forma en cómo usamos el espacio público, de jardín contemplativo a parque urbano, a parque de recorrido, a un parque de servicios, a un parque de diversiones. No, bueno, hay una cantidad ahora de opciones que dependen siempre de un mercado. Aquí ese es como la clave del asunto. ¿Cómo nos estamos prestando para una dinámica de mercado, esta economía conductual? Si nosotros tenemos espacios feos, los voy a rechazar y no voy a parecerme por ahí ni por error. Y voy a buscar otras opciones. Si yo te pongo algo de espejitos y celofán, voy a querer optar por eso, porque automáticamente me enamora. Es como cuando vemos un plato de comida bien servido, bien presentado, o un muy gourmet, o algo de la cocina casera. A veces elegimos mal por la imagen, no por la calidad de lo que te dan. Creo que ahí tenemos que volver a reflexionar qué estamos haciendo. Así estamos consumiendo la comida misma, los productos. No revisamos realmente qué contiene, o cuáles son los efectos, o cuál es la huella ecológica que esto consumos nos genera. Entonces creo que por ahí, híjole, falta mucho. El texto es muy rico, ¿no? Perdón, ¿me escuchas ahí? Te escucho bien. Ah, ok. El texto es muy rico para irlo desmenuzando en este sentido de proximidad y de utopía urbana. De eso a poderlo concretar Utopía requiere mucho. urbana. Tenía tiempo que no escuchaba yo eso. Utopía Sí, urbana. utopía urbana es una cosa que más bien estamos en unos procesos más distópicos que utópicos, pero esa es la realidad. ¿Tendrías en la mente algún barrio de la ciudad de Puebla que funcione bien? Que funcione bien, no, fíjate. Creo que a nivel de organización podemos hablar un poco de los de Cholula, ¿no? Ah, pero ya estás hablando de Cholula. Sí, ya no de Puebla. Y ahí la gente defiende su barrio. Fuerte, ¿no? Digo, puedo hablar bien del barrio de Santiago, pero sin embargo no es suficiente porque sí hay bastante migración, ¿no? No sé, es complicado eso. Es complicado. Finalmente, los urbanistas son una, el trabajo de los urbanistas en relación con los gobiernos son asignaturas pendientes para generar los espacios para ser felices. Claro. ¿Y Y dónde va a dejamos depender a los mucho de que políticos? muchas autoridades lo tengan. ¿Dónde dejamos a los Requieren la políticos en esto? asesoría, requieren la asesoría para que hagan buena gestión. Si no tienen buenos asesores, no van a tener buena gestión. Y que los intereses sean comunes. Sin eso, pues no se puede hacer mucho. Totalmente cierto. Pues muy interesante, doctor. No sé si quieras comentar algo más. Yo te he preguntado dentro de mi escaso conocimiento lo que puedo en relación al artículo que leí y que dije esto le va a interesar también al doctor Flores Hidalgo. No, es maravilloso el tema, es un tema que tiene muchas aristas desde los imaginarios urbanos, desde los colectivos y demás, que nos permitiría hablar en otro momento. Yo creo que con lo de hoy tenemos mucho todavía que replantear y empezar la búsqueda de estos barrios que de alguna manera tienen posibilidades de autogestarse, ¿no? Y de generar estas nuevas utopías para el siglo XXI, ¿no? Para el 2030, 2050, que puedan de alguna manera redirigirse, ¿no? Claro. Regenerarse. El libro, el Pues ensayo, no tendría más, yo creo que podríamos. del señor Montgomery salió a la venta este 2 de mayo, acaba de salir. Este, ya lo pueden comprar en Amazon, por ejemplo, está en su versión Kindle.
por 11,39 € dirían. O en tapa blanda cuesta 25 € en España. No sé si saldrá a la venta en México. Luego estos libros a veces no brincan el charco. Pero ahora con las versiones electrónicas, pues sí puede uno leer. Dice la introducción: un viaje por todo el mundo y una exploración reveladora de cómo las ciudades pueden hacer y hacen que seamos más felices. Ciudad Feliz, de Charles Montgomery, está revolucionando la forma de concebir la vida urbana. Tras décadas de expansión descontrolada, más personas que nunca están volviendo a la ciudad. La vida urbana densa se ha prescrito como la panacea para la crisis medioambiental y de recursos de nuestro tiempo. Quizá valga la pena comprarlo y leerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Es una Quizá. lectura obligada junto a los trabajos de Jordi Borja y que nos podrán dar una nueva luz, ¿no? Al respecto. Está bien. Doctor Flores Hidalgo, como siempre es un placer saludarte. Un y gustazo escucharte. verte, ¿eh? Muy amable. Y bueno, seguiremos construyendo cosas, ¿no? Buscaré otros temas para molestarte más a menudo. Lo que tú quieras, ahí estamos pendientes. Bueno. Un Muchas placer. gracias. Buen día. Hasta pronto. Gracias, buen día. Los periodistas. A lo largo de su vida, el aventurero Salacaín había mostrado algunas debilidades sustentadas en su gran afición a la gastronomía. Coleccionar libros de recetas antiguas y beberse cuanto vino cayera en sus manos. La segunda, beber vino, había sido muy socorrida por algún tiempo y decantada por la economía en otros años. Al fin, Salacaín se daba por bien servido siempre y cuando el vino en su copa estuviera en un grado organoléptico aceptable y sobre todo en buena compañía. Pero coleccionar recetas era diferente. Poseer, acariciar, leer los textos antiguos donde se plasmaba el ingenio de las cocineras y cocineros del pasado, le permitía hacer volar su imaginación y efectuar tentativas comparaciones sobre lo original, las imitaciones y cómo habían evolucionado los artistas de la cocina. Pero tener recetas no permite gozar de una buena comida, un suculento y nutritivo desayuno o una amistosa o romántica cena. Tener libros de recetas, leerlas, necesitaba de la práctica. Ponerlas en valor suponía meterse a la cocina. Eso era el punto, cocinarlas. Thomas Keller, un famoso cocinero y escritor de gastronomía, lo había definido muy bien con una sola frase. Las recetas no tienen alma. Es el cocinero quien debe darles el alma. Nunca mejor dicho, pensaba Salacaín. Su madre coleccionaba recortes de las recetas de revistas y periódicos y mucha gente, después de comer sus guisos, le pedía la receta y nunca la negaba. En cambio, la abuela de Salacaín le repetía siempre una cantaleta: esa receta es de la familia. Pero la madre de Salacaín partía de una premisa diferente. Para ella, compartir la receta no era enseñarle a guisar a la solicitante, era simplemente informar de una lista de ingredientes y algunas líneas genéricas de cómo mezclar todo para obtener un plato con determinado nombre. La discusión entre ellas era famosa y notable en las reuniones familiares. Al final, las dos tenían razón. Tener una receta no garantiza un buen resultado en los fuegos. Depende de otros factores, el sazón, por ejemplo, o el amor al momento de elaborar la comida. Georges Robuchon, famoso cocinero y empresario restaurantero de Francia, decía: cuando mi madre nos daba el pan, repartía amor. Esas palabras le retumbaban a Salacaín ante discusiones inútiles sobre el origen de los platos o cuál era la verdadera o tradicional receta de tal o cual platillo poblano.
Infancia es paladar, se repetía y les repetía a quienes lo cuestionaban. Aquella mañana Salacaín se había animado a destapar una caja de cartón con libros de su madre. Misales, libros de oraciones, alguna Biblia católica, y en la parte inferior aparecieron recortes de revistas antiguas con algunas recetas y medio escondido un pequeño y delgado libro del tamaño de una postal, de las de antes, cuando la gente se enviaba tarjetas para mostrar dónde vacacionaba. Se trataba de una publicación no muy vieja, 1982, de Gómez Gómez Hermanos Editores, ubicada en la calle de Moneda en el entonces llamado Distrito Federal. El título le pareció atractivo, lo mejor de la cocina poblana. Por desgracia, el contenido no se acercaba mucho a las expectativas despertadas. Algún editor de cocina no muy bien informado o con poca investigación había juntado varias recetas bajo el apellido Poblanas. Aparecían en primer lugar las sopas, salvo la de tortilla, las demás eran más comunes en todo el país, como la pasta blanca al horno, caracolitos y crema, coditos gruesos, sopa de cebolla, otra de hígado de pollo y fideo, arroz con frijoles, sopa de col, calabaza con flores o arroz con carne de cerdo. Una de ellas le despertó curiosidad en la página 14 del recetario. Sopa ranchera. Se hacía con chiles poblanos, mantequilla, cebolla, ajos, elotes desgranados, epazote, calabacitas, flores de calabaza y cucharaditas de consomé en polvo, con lo cual se demostraba la influencia ya asentada de los sustitutos del consomé natural en 1982. Más adelante aparecía el pollo en mole, elaborado con pollo cortado en piezas, almendras, pasas sin semillas, chiles anchos y chilpotles, un trozo de pan, vinagre, jugo de naranja, azúcar, canela, orégano, clavo y pimienta. Vaya sorpresa, un mole poblano con jugo de naranja, se dijo el aventurero. Salacaín se saltó otras tantas recetas de pollo, incluyendo alguna de chilaquiles. Apareció una bajo el nombre guajolote en mole, curiosamente más apegada a la tradición angelopolitana, con chiles pasilla, mulato, ancho, chocolate, manteca, especias, tortilla frita y además cacahuate. Otra receta causó sorpresa en Salacaín: chiles rellenos de camarones, poco documentada en los recetarios del siglo XIX y en las tradiciones familiares del aventurero. Se trataba de chiles poblanos rellenos de camarones cocidos en una salsa de jitomate y chile serrano. Esta receta estaba seguida de otra más cercana a la cocina veracruzana, chilpachole con jaibas. Un apartado de varias recetas estaba dedicado al uso del cerdo, sobre todo del lomo del cerdo, preparado en varias formas poco habituales en la cocina poblana de su familia. Una le causó curiosidad: lomo de cerdo con frutas, donde la carne estaba condimentada con ciruelas deshuesadas, naranja, sin semillas y pellejos, jugo de naranja, azúcar. Pero más asombro causó leer la receta de los peneques, elaborados con tortilla preparada en soya, jitomates cocidos, cebolla, queso, harina, huevos para rebozar y chile serrano cortado en tiras. Salacaín recordó la receta de los peneques de 1831 hecha con clacloyos, a los cuales se les sacaba el relleno tradicional y se les ponía queso o algún otro ingrediente y se capeaban y metían en un caldillo de jitomate. Las sorpresas siguieron. Aquí el recetario guardado por su madre se notaba intacto, es decir, nunca fue consultado. Y en la página 53 decía chiles poblanos con guacamole, donde los chiles se rellenaban de guacamole elaborado con vinagre, aceite, cebollas, ajos, queso añejo, lechuga y se adornaban con rábanos. Y seguía una más: semitas poblanas con S. Decía así: 4 pambazos llamados semitas, media taza de frijoles negros cocidos con epazote, media taza de crema, un queso fresco, 2 cucharaditas de aceite, un chile ancho, sal, cebolla. Y seguía el procedimiento de elaborar las semitas, con S. Se tuestan, desvenan y remojan en un poco de caldo de frijol en chile. Muela la cebolla y el chile.
y fría en aceite caliente. Sazone con sal. Por separado se muelen los frijoles, se cuelan y se agrega un poco de agua para que estén un poco caldosos. Cuando hiervan, se vacía el chile. Parta a la mitad del pan vaciando la miga. Bañe cada mitad de pan con caldo hirviendo. Rellene con queso y ponga más caldo encima y crema. Sirva inmediatamente para que no se deshaga el pan, decía el texto. Vaya ridícula y contradictoria receta más parecida a una chancla o a una torta ahogada. Si ya en 1982 se distorsionaban las recetas poblanas, poco puede esperarse hoy día de la puesta en valor de la gastronomía angelopolitana. Y eso, con todo y la parafernalia de la declaratoria de la ciudad como presunta capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Mucho ruido, pocas nueces. Pero esa es otra historia. Los periodistas.